Hola, buenas tardes. Thoroughbreds es una película de 2017 de suspenso y comedia negra dirigida por el norteamericano Cory Finley. Como siempre, quisiera hacer una breve introducción sobre el análisis de películas. Son muchas las miradas que puede tener una obra como esta, y la mía va a ser desde lo psicológico y más concretamente desde la psicología junguiana. Lo ideal, lo he dicho en estos espacios, es que estos análisis se hagan en la modalidad de cineforo ante un grupo de personas para que haya la posibilidad de que yo comparta mi opinión profesional ante un público que pueda interrogar, que pueda opinar, aportar ideas y hasta cuestionar. Bueno, pues en pandemia esto no es posible, por lo que acudo a esta otra metodología, que es recomendar que ustedes hayan visto la película y yo presentar mi análisis por este medio, pues pienso que puede ser un aporte para que ustedes conozcan algunos de los planteamientos de la psicología junguiana, que es el principal objetivo. Así que comienzo con el análisis y me gusta hacerlo con una síntesis del contenido de este análisis. Y es este: en psiquiatría, la psicopatía se puede considerar como un trastorno antisocial de la personalidad. Etimológicamente, un psicópata es aquel individuo cuyo padecer radica en su alma. Esta característica del padecimiento de los psicópatas suele ser olvidada en la actualidad y se usa a menudo el término como sinónimo de criminalidad. Debido a ello, es un tipo de personalidad habitualmente mitificado y mal entendido en la sociedad y se ha transmitido una imagen exagerada o errónea. El trama es muy sencillo. Eh, Todo sucede en los suburbios de Connecticut. Lily y Amanda son un par de amigas que se conocieron desde pequeñas y que fueron las mejores amigas, pero se separaron después de la muerte del padre de Lily. El- la madre de Lily se volvió a casar con Mark, un hombre bastante desagradable al que Lily odia. Durante los años en que las muchachas se dejaron de ver, Amanda apareció en los medios porque sacrificó a su caballo con un cuchillo, por lo cual estaba en curso un proceso de crueldad mental, de crueldad animal. El reencuentro de las dos muchachas se da cuando la madre de Amanda contrata a Lily para que socialice con su amiga y que le ofrezca una tutoría académica. Una noche en la que el padrastro de Lily ha estado especialmente agresivo, Amanda le pregunta a su amiga si alguna vez pensó en matarlo, lo que hizo enojar bastante a Lily. Sin embargo, las tensiones entre Lily y el padrastro aumentan, en especial cuando éste la inscribe en un internado para niñas con problemas de conducta. Después de ver a este hombre agredir a la madre, Lily reconsidera la propuesta de Amanda y la llama para hablar de la idea de asesinarlo. Le propone directamente que Amanda realice el asesinato, pero Amanda le responde que su juicio pendiente por maltrato animal la convertiría en la primera sospechosa. En cambio, deciden chantajear a Tim, un traficante de drogas, para que asesine al padrastro mientras planean las dos estar fuera de la ciudad. La noche del asesinato planeado, Tim llega efectivamente a la propiedad, pero se regresa sin haberlo asesinado. Las chicas acuerdan entonces definitivamente no volver a contactarlo. Lily se prepara impulsivamente para cometer ella misma el crimen, pero Amanda la disuade. Tiempo después, las muchachas están bebiendo algo mientras ven una película
cuando Lily le confiesa a su amiga que añadió un sedante a su bebida. ¿Con qué intención? Con la de poder apuñalar a Mark e incriminarla a ella. Se lo cuenta porque se ha arrepentido y desea abortar el plan, pero Amanda termina voluntariamente la bebida mientras habla del sinsentido de su propia vida. Mientras Amanda está inconsciente, Lily asesina a Mark en el segundo piso y frota luego con sangre la ropa de su amiga mientras llora y la abraza. Se sabe luego que Amanda fue procesada efectivamente por el crimen y que se encuentra en un centro psiquiátrico. Esa es la trama. Ahora, algo de teoría. Psicópata viene del griego psique, que significa alma, y patos, que significa padecimiento. Entonces, etimológicamente, un psicópata es aquel individuo cuyo padecimiento radica en su alma. Y esta característica del padecimiento de los psicópatas es la que suele ser olvidada en la actualidad. Por el contrario, se usa a menudo el término como sinónimo de desajuste social, de inmoralidad, de inestabilidad, desconfianza e incluso criminalidad. Debido a eso, el psicópata es un tipo de personalidad habitualmente mitificado y mal entendido socialmente, y se ha transmitido una imagen exagerada o errónea, y eso es lo que quisiera como que lo analizáramos en este espacio. En psiquiatría, la psicopatía se considera un trastorno antisocial de la personalidad y en eso hay un relativo acuerdo. Pero he escogido este trastorno porque más allá de esta definición, otros aspectos con los que se ha tratado de caracterizar a este trastorno han sido muy debatidos a través de los años y continúa aún siendo un tema bajo investigación. Históricamente, los primeros diagnósticos de la psicopatía fueron cuestionados no solamente en el medio psiquiátrico, sino que su conceptualización impactó también el Código Penal de los gobiernos. El psiquiatra y analista junguiano Adolf Guggenbull, suizo, lo explica de la siguiente manera. A comienzos del siglo XIX se introdujeron en psiquiatría los conceptos de locura moral y de debilidad moral para describir casos de psicopatía en los que se decía que estas personas eran amorales y que no tenían sentimientos de culpa. Eso llevó posteriormente a una controversia en las leyes penales, porque ¿qué pasa cuando un individuo no puede reconocer una mala acción porque honestamente no le parece que sea algo malo? ¿Qué pasa si esa persona no tiene sentimientos de culpa como los demás? Pues que en un juicio penal podría verse como que no es responsable de sus actos. Y para imponer un veredicto y una pena, también surgen cuestionamientos. En general, si alguien viola la ley, debe ser penalizado. ¿Y para qué? Pues para disuadirlo, para castigarlo, para que se arrepienta y para que expíe lo que hizo. Pero si la moralidad de ese individuo está, está mentalmente enferma y no siente culpa y no siente arrepentimiento, pues entonces no serviría de nada castigarlo. Todo eso puede suceder cuando el concepto de enfermedad moral se tiene en cuenta en la sentencia de actos criminales. Por eso el concepto de enfermedad moral o locura moral o debilidad moral ha sido causa de tantos debates
pues este tipo de enfermedad podría servir de excusa para los crímenes más terribles, más atroces. Ahora, también en el ámbito de la psiquiatría moderna se ha tendido a evitar el diagnóstico de psicopatía. ¿Por qué? Porque el término ha resultado ambiguo, ha resultado destructivo, falso en la teoría y fuente de ideas equivocadas. Además, está la supuesta diferencia entre un sociópata y un psicópata. La sociopatía es históricamente posterior. ¿Cuál es la diferencia? Se dice que radica en que la conducta del sociópata es una consecuencia del entorno social, mientras que la conducta del psicópata se considera una predisposición genética. Pero, por ejemplo, este carácter genético ha estado por mucho tiempo en tela de juicio. Siempre ha habido desacuerdo sobre qué es lo realmente heredado. Por ejemplo, nosotros nacemos con o sin un sentido de moralidad. Esa noción de lo genético entraría en contradicción con la creencia de que todos los hombres son iguales porque todos nacen iguales. Acá hay un dato interesante al respecto y es que Jung afirmaba que la personalidad de un ser humano era producto no solamente de lo genético y no solamente de la educación, sino que también nosotros llegamos con un bagaje propio. Desde esa perspectiva, cabría entonces la hipótesis de que los psicópatas no sean productos solamente de la herencia o de solamente de factores genéticos, de factores aprendidos. Hay un psiquiatra, Schneider, que definía las personalidades psicopáticas como aquellas que por su anormalidad sufren o hacen sufrir a la sociedad. Está el tema del sufrimiento, pero bien puede ser para ellos mismos o bien para la sociedad o para ambos. Y Eugene Bleuler lo complementaba afirmando que el psicópata tiene una influencia negativa sobre su medio, aunque el medio también tenía una influencia negativa en el psicópata. Y es este autor quien en 1955 da una descripción de psicopatía que es comúnmente aceptada. La describe como una variante del carácter que lleva a dificultades sociales y a sufrimiento personal. Lo interesante acá es que históricamente ya en este momento no se identifica más la psicopatía con la debilidad moral. Como dije al comienzo, este concepto de psicopatía ha sido una fuente constante de controversia y confusión. Sin embargo, para el análisis de la película vamos a utilizar los planteamientos de Kugenbull, que es un analista junguiano que ya mencionamos, quien habla de unos síntomas generales a todos los psicópatas y otros síntomas secundarios que definirían los tipos específicos de psicopatías. Y es con este esquema con el que vamos a trabajar en este análisis. Según este autor, los síntomas generales comunes a todos los psicópatas son: 1. Ausencia de eros. 2. Moralidad ausente. 3. Carencia de desarrollo psíquico. 4. Trasfondo depresivo. Y 5. Trasfondo de miedo. Ahora los vamos a ver en detalle aplicados. Y como síntomas secundarios que definirían los tipos específicos de psicópatas, menciona ausencia de sentimientos, incluyendo la culpa. Ojo a esto, y es
esa ausencia de culpa, él la toma no para todos los psicópatas, sino para un grupo específico de psicópatas. Ausencia de insights, de comprensión, de entender las consecuencias de lo que se hace, etcétera. Habilidad para evocar compasión, encanto personal, comportamiento antisocial o criminal. Ojo también a este, y es solamente algún tipo de psicópatas son criminales, no todos. Aburrimiento y desarraigo y escalamiento social. Veámoslo entonces, el cómo este autor va a relacionar a los psicópatas con la invalidez. Volvemos al tema del sufrimiento, que está etimológicamente en la raíz de la palabra, y es invalidez en el sentido de que aparentemente son personas que no pueden ser sanados simplemente porque no parecen desearlo. Imagínense ustedes la tragedia de la que estamos hablando. Además, tampoco parecen querer cambiar ni querer crecer con el tiempo, a lo largo del tiempo. Y eso les lleva a un sufrimiento personal y un sufrimiento social. Las causas de no desearlo son aún fuente de investigación. En el análisis de la película vale la pena tener en cuenta que los extremos en general, los extremos son raros en psicología, y hablando en términos prácticos, que no existe el psicópata puro. También que no hay casi nadie que no manifieste por lo menos algún rasgo psicopático. Por dicho, no hay ninguno de nosotros que no tenga algún rasgo psicopático. Es decir, todos tenemos rasgos psicopáticos en menor o en mayor medida. Entonces, voy a centrarme principalmente este análisis en Amanda, y luego menciono brevemente a Lily y a ti, y voy a explicar por qué. Entonces, hablemos de ella en primer lugar. Me centro en este personaje. Eh, ¿Por qué? Porque es quien en mi concepto puede ser catalogada como psicópata por reunir la mayoría de los síntomas generales enunciados por Hugenbusch. Veamos. El primero es ausencia de eros. Amanda es una chica solitaria y asocial que parece incapaz de entender o de relacionarse con la gente que la rodea. En el medio junguiano se dice que en este tipo de persona existe una ausencia de eros. Y este es un término analítico que a veces se malinterpreta, y por eso hago la aclaración, y es, no se refiere solamente al erotismo sexual, sino que se refiere al vínculo general de los seres humanos en las relaciones interpersonales. Así, cuando hablamos de eros, nos referimos a lo que nos conecta emocionalmente con alguien o con algo. Y va desde la amistad con los demás, con las relaciones entre esposos y esposas, las relaciones entre padres e hijos, pero también la pasión con nuestra profesión, la pasión con nuestros hobbies y la pasión con el medio ambiente. Y para Amanda es imposible amar a alguien y cuidar a otros. Personas como ella suelen tener además dificultades para comprometerse. Las relaciones son algo del momento y nunca parecen tener necesidad de pasar el rato con alguien. Y si están con otro, se dice que cuando se despiden, la relación se va con ellos, porque nunca crean vínculos afectivos. La relación que desarrolla Amanda con Lily, por más de que es una relación que parece atípica en ella, es un vínculo seco, ¿sí? Fíjense que sin mayores demostraciones emotivas y sin una afectividad real. El abrazo que le da es un ejemplo, y es un contacto rígido, es un contacto tenso. Parece, como se verá luego, que fuera un abrazo más bien imitado, aprendido e imitado
y por ello, pues, poco sincero. Segundo síntoma, la ausencia de moralidad. Y entramos en un tema un poco espinoso, difícil, ¿qué es la moral? Sí, pues en un diccionario vemos, la moral es un conjunto de normas, valores y creencias aceptados en una sociedad que sirven de modelo de conducta para establecer lo que está bien o está mal. En la película, pronto descubrimos en Amanda su carente sentido de moralidad, lo que la lleva a hacer o a proponer actos poco morales sin muchos reparos por parte de ella. Y la película comienza con esta imagen de ella sacrificando a su propio caballo, según Amanda, por misericordia, al enterarse de que el animal nunca va a volver a galopar. Como no sabía cómo hacerlo, pues resulta un proceso lento y dramático, y en la mente de quienes rodeaban a Amanda se trató de un acto de crueldad animal, pero no lo fue para ella. Algo semejante ocurre cuando Amanda conoce a Mark, el padrastro de Lily, quien es autoritario y es sarcástico con ella. Además, hace intencionalmente un fastidioso ruido mientras usa constantemente una máquina de remo. Es la escena de esta imagen. Al saber que Lily odia a Mark, Amanda le pregunta con toda naturalidad si alguna vez ha pensado en matar. Y esa pregunta denota también falta absoluta de moralidad en los términos que la definimos. El tercero es la carencia de desarrollo psíquico. Amanda no está para nada interesada en el estudio académico, ni en ningún tipo de preparación, ni en la adquisición de destrezas que la lleven a un crecimiento cognitivo personal. Dice que quisiera ser una persona empírica como Steve Jobs. Esa falta de aspiraciones tiene que ver con la ausencia de Eros, porque sin Eros, pues no puede haber desarrollo psíquico. Alguien que no está eróticamente orientado o atraído hacia algo, ya sea hacia un ser humano o hacia alguna área de conocimiento o hacia, como decía antes, una pasión por el arte, por lo que sea, no tiene oportunidades de desarrollo. Y a propósito, esto tiene que ver con la falta de interés que muestran los psicópatas hacia la terapia, en la que es fundamental que la persona pues desee cambiar y estar además vinculado con el terapeuta. Y un psicópata no lo desea. Cuarto, el trasfondo depresivo. Amanda tiene una personalidad plana que denota decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y una disminución de todas las funciones psíquicas. Esos son rasgos característicos del trastorno depresivo y a Amanda se lo han diagnosticado los médicos. Se trata de yendo un poco más a las causas, se trata de un estado de desesperación que tienen todos los psicópatas y que nace de percibir que todo el mundo está en contra de ellos o que todos los demás comparten algo que ellos no tienen. Un psicópata está aislado porque siente que carece de esa motivación de afecto que mueve a todos los demás y eso genera una desconfianza crónica. ¿Sí? Ellos tienen algo que yo no tengo, ellos saben algo que yo no sé. Para mí, este síntoma es el que más describe el origen de la palabra psicópata, es decir, aquel cuyo padecimiento radica en su alma, que representa el sufrimiento de estas personas. Están solos en el mundo porque saben que son diferentes a los demás. No es única. Yo creo que esa es una desesperación parecida a la de otros trastornos, como la de los autistas. Y en el que también se percibe
se perciben ellos como diferentes del resto de la humanidad. Este trasfondo depresivo con frecuencia los lleva a suicidios que parecen inexplicables, pero que suceden porque ellos no ven ninguna razón para vivir, ningún significado en la existencia, como se lo manifiesta Amanda a Lily. Quinto, el trasfondo de miedo. Este es un síntoma que no podemos verlo explícitamente en Amanda, pero que no es descabellado pensarlo en ella. Lo podemos comprender un poco porque se relaciona con el anterior síntoma del trasfondo depresivo. Guggenbull dice que como el psicópata no confía en el mundo y es incapaz de verse reflejado en los demás, está siempre temeroso de todo y de todos. Esa desconfianza general termina muchas veces en ataques de ira y de rabia, de odio, pero el miedo de ellos es diferente al miedo de los demás. Hasta en eso son distintos, porque paradójicamente en situaciones de peligro común, ¿sí? Miedo que le produce a la generalidad de los seres humanos, el psicópata experimenta menos miedo que el promedio de la gente. Por ejemplo, Amanda no siente el más mínimo temor cuando Tim las amenaza con un arma de fuego. Ahora pasemos a los síntomas específicos de la psicopatía y aplicado de nuevo a Amanda. Porque los anteriores, entonces, como dije, son los síntomas generales de todos los psicópatas. Y ahora podemos pasar a hablar de estos síntomas específicos que definen el tipo especial de psicopatía que tiene Amanda en particular y que no lo tienen todos los demás psicópatas. El primero es ausencia de sentimientos, que incluye la culpa. Un ejemplo de este síntoma. Amanda y Lily están sentadas viendo una película antigua y cuando la actriz de la película rompe a llorar, Amanda se burla porque según ella no está usando la técnica del llanto de manera efectiva. Y para demostrárselo, comienza a sollozar y termina llorando copiosamente. Luego se vuelve hacia su amiga y le dice, ¿ves cómo es que se hace? Y luego le enseña a su amiga cómo sugestionarse para lograrlo. Este es bastante importante y ante la extrañeza de su amiga, Amanda le explica que ella no siente nada, no siente alegría, no siente tristeza, ni culpa, ni remordimiento. Por eso, este tipo de psicópatas pueden ser muy buenos actores. Pueden representar todo tipo de conductas, incluso pueden imitar actitudes que expresen moralidad. Pero es algo aprendido, es algo como una adaptación. Amanda le cuenta a su amiga que ella observa las emociones de los demás para luego poderlas imitar. Pero este tipo de psicópata lo hace, como les digo, para adaptarse al medio, no porque experimenten emociones. Pueden incluso aparentar estar enamorados y llegar a engañar con su actuación a novios y a esposas. Esta falta de sentimientos se relaciona también con la muerte de su caballo. Cuando Amanda lo relata a Lily, no manifiesta ninguna culpa, pero hay que insistir en que este es un síntoma que muestra un tipo específico de psicópata, no todos. Y Amanda pertenece a este tipo de psicopatías. No solo deja de sentir culpa, sino que tampoco se avergüenza ni se arrepiente por los actos cometidos. El otro es la ausencia de insights. Otro síntoma de Amanda y de este tipo de psicópatas como ella es la ausencia de insight, que es la ausencia de cualquier entendimiento verdadero que le permita a la persona captar
internalizar o comprender una verdad que la lleve a provocar cambios en su conducta. Eso se refleja al comienzo, cuando la madre de Amanda le paga a Lily para que trate de influir en su hija para que cambie, pero ella no está interesada en hacerlo. Por eso, este tipo de psicópatas puede darse cuenta y entender sus problemas, pero esa comprensión no los lleva a una mejoría. Y dice Hugenbull que muchas veces parece haber cambios en ellos, pero son tan solo el resultado de las presiones externas. De nuevo, cambian para tratar de adaptarse, no porque tengan un insight de que los motive a cambiar. Aquí tomé unos apartes del texto de Hugenbull. Él relata el testimonio de una psicópata de 17 años con repetidos arrestos, que está recluida en una institución de observación. Y ella decía, en realidad no tengo razón para escapar, solo que no me gusta, solo porque no me gusta este lugar. Cada vez que escape, voy a ser atrapada y voy a tener que permanecer aquí por más tiempo. Soy en verdad tonta. Solo tengo que quedarme y ver qué pasa. Pero ¿qué pasa? Ella no estaba expresando en realidad un insight, sino diciendo lo que sabía que la gente deseaba escuchar. También afirmaba, soy algo diferente de las otras personas, a nadie le gusto y todos los demás parecen vivir bajo principios distintos a los míos. Me siento mejor cuando la situación está perfectamente definida. En otras palabras, cuando estoy aquí recluida y sé que estoy ahí en contra de mi voluntad, donde en verdad la gente está en mi contra y yo puedo estar en contra de ellos. Miren la lógica que se mueve ahí en esta última frase. Esas reflexiones son consistentes con lo que le sucedió a Amanda al ser internada en el centro psiquiátrico. Es que no es infrecuente que los psicópatas terminen en lugares semejantes. Como ya se mencionó, ellos tienen poca motivación para buscar una psicoterapia y también el del lado contrario, para los psicópatas es difícil lidiar con ellos en terapia. Es difícil tratarlos cuando se descubre la dificultad de sanarlos porque parece como si ellos, como lo dije antes, no lo desearan. Y es que aparentemente parecen no querer cambiar, ni crecer, ni mejorar. Está otro síntoma, que es el de aburrimiento y desarraigo, y se ve en la película de una manera indirecta. Y es que al final de la película se ve a Lily años después encontrándose con Tim, quien trabaja como valet en un restaurante. Y es que tras la muerte de Mark, Lily ha vuelto a encontrar el éxito académico y va a entrevistarse para la admisión a una universidad. Hablan sobre el asesinato de Mark y aunque Lily miente sobre lo que realmente sucedió, le menciona haber recibido una carta de Amanda. Pero cuando Tim le pregunta qué decía la carta, Lily miente diciéndole que la tiró a la basura sin haberla leído. La verdad es que Amanda se la había enviado desde una institución psiquiátrica y en ella detalla su vida, incluido un sueño recurrente muy significativo, ¿sí? Y es sobre un futuro en el que el mundo se vuelve un caos debido a la vanidad de los humanos, lo que lleva a que sea invadido por caballos de pura sangre. Este es el origen del nombre de la película, que traducida sería Pura Sangre, que parece que no le pusieron en español Pura Sangre, sino lo dejaron en inglés porque hay como 2 o 3 películas que se llaman también, que tienen el mismo nombre. Este sueño refleja el desarraigo de Amanda ante el mundo, ante su familia, ante su cultura, ante su nación, que como ya dijimos es consecuencia de su falta de Eros, porque cuando Eros está ausente, el vacío se llena con actividades sin sentido y con actividades, todas acciones destructivas. Experimentar a Eros es estar vinculado y Amanda no está vinculada con nada ni con nadie. Ahora,
Sobre los demás síntomas que menciona Guggenbull no podemos decir mayor cosa. Por ejemplo, sobre su habilidad para evocar compasión, ¿sí? No lo sabemos, ¿sí? No podemos estar en una sesión con el psiquiatra. No obstante, hay dos características que pueden tener otros psicópatas, pero que definitivamente no los tiene Amanda. Son, uno, el encanto personal, entendido como la habilidad de adular y de complacer a la gente. Eso lo pueden tener otros psicópatas, Amanda no. Y tampoco el escalamiento social, entendido como esa necesidad de alcanzar el estrato más alto en la escala social y encontrar reconocimiento en esa posición sin importar el costo personal o el costo moral. Ahí hay digamos que los empuja un deseo de poder muy grande. Amanda definitivamente no lo tiene. Ahora, respecto a la característica del comportamiento antisocial o criminal, pues podemos pensar válidamente que al tener Amanda el síntoma secundario de la ausencia de sentimientos, incluyendo la ausencia de culpa, de remordimiento, etcétera, puede tender a acciones criminales. Pero en la película vimos que no es ella la que comete el asesinato. Y este es un aspecto que no lo menciona Guggenbull, pero que yo lo vi en la película y por eso me refiero a él, que es un detalle que me llamó la atención y es que en algún momento en que estando en casa de Amanda, su perro, el perro de Amanda se acerca a olfatear a Lily, Amanda le dice, solo dale un golpe, ¿sí? Y eso me hizo recordar que algunos psiquiatras, no Guggenbull, mencionan que desde pequeños los psicópatas tienen por costumbre maltratar a los animales, lo que suele estar vinculado al desarrollo de una personalidad antisocial. Y son psiquiatras que sí se toman la libertad de generalizar. Concretamente, hay un par de investigadores, Hellman y Blackman, que afirman que uno de los signos característicos de rasgos psicopáticos y antisociales a edades tempranas se pueden reducir a tres síntomas característicos. Uno, enuresis, o sea, orinarse en la cama. Dos, piromanía, incendiarios. Y tres, maltrato animal. A ver, me llamó la atención porque con este comentario que hace sobre el perro, pues como que nos haría dudar un poco de que en Amanda el sacrificio de su caballo fuera solo por piedad. Eso de que lo hizo por misericordia, pues va en contra del el que ella tenga sentimientos. Pero este tema lo dejo abierto. Ahora me gustaría pasar a decir algo sobre los otros dos personajes de la película. Y es acerca de Lily. Lily es un ejemplo claro de criminales que no son psicópatas. Discutiendo con algunos colegas, veíamos cómo la personalidad de ella como que se clasifica más en un trastorno de narcisismo, pero definitivamente no de psicopatía. Aunque es ella la que termina decidiendo planear el crimen de su padrastro y llevándolo luego a cabo, no tiene ninguno de los síntomas típicos de la psicopatía enunciados por Guggenbull. No hay ausencia de eros, no hay falta de moralidad, no hay carencia de desarrollo psíquico, no existen trasfondos depresivos ni de miedo. Cuando Amanda le relata a Lily, esto es como un comentario como para demostrar que no posee esos síntomas. Cuando Amanda le relata a Lily la forma en que mató a su caballo, ella muestra una sorpresa no muy natural. Asimismo,
Cuando Amanda le pregunta si no ha pensado en asesinar a su padrastro, su reacción es la de cualquiera de nosotros, de sorpresa y de disgusto. Acaba con el diálogo y le pide a Amanda que se vaya de la casa. Es decir, sus reacciones corresponden a la moralidad convencional colectiva. No obstante, vemos que es ella quien termina matando a su padrastro. Ella, como todo ser humano, en especial durante la adolescencia, tiene algunos comportamientos que podrían catalogarse como delictivos, como antisociales. Por ejemplo, comete un plagio en el periódico de la escuela, por lo cual fue expulsada. También cuando su padrastro le informa que van a enviarla a un internado para niñas con problemas de conducta, Lily responde con otro acto antisocial, que es sabotear la bicicleta de Mark, lo que causa que él se rompa la nariz y se rompa la muñeca. Y es esa ira la que la lleva luego a reunirse con Amanda nuevamente para decidir definitivamente la muerte de su padrastro y finalmente planear asesinar a Mark e inculpar a su amigo. Pero fíjense que luego de iniciar el plan, llegan la culpa y el arrepentimiento en este momento cuando ella intenta detener lo proyectado. Le confiesan, mira, puse una droga en tu bebida y este era mi plan, ¿sí? Es para detenerla y sin embargo Amanda es la que decide continuar, desarrollar el plan que tenía Lily. Y si seguimos buscando efectos en la personalidad de Lily, vemos que ella tiene claramente una gran falta de empatía, muy característica de las personalidades narcisistas. Ella no puede ponerse en los zapatos de otras personas, lo cual es un defecto que se lo hacen caer en cuenta tanto a Amanda como a su padrastro. Al respecto, el padrastro le dice a ella que piensa en los demás como si fueran extensiones de su propia conciencia y que actúa como una princesita pensando que todos a su alrededor son sus sirvientes. Y a pesar de que sea una observación que proviene de este hombre tan detestable, vemos que tiene razón. Lily es ante todo una niña malcriada que logra que los demás hagan lo que ella desea, incluyendo que Amanda termine aceptando ir a la cárcel en lugar de ella. Pero la ausencia de empatía y esos rasgos narcisistas no hacen parte de los síntomas psicopáticos. Y finalmente, algo muy corto acerca de Tim. Tim es también un personaje muy desagradable, es un narcotraficante veinteañero que estuvo en la cárcel por violación de una menor, que trabaja en una casa de retiro y que tiene visiones grandiosas sobre su éxito futuro. Es una persona con comportamientos delictivos, pero que tampoco caracteriza a un psicópata según los síntomas generales descritos por Guttenberg. Es paradójico que resulta siendo la víctima de Amanda y de Lily en cierto momento, como lo recordarán ustedes, porque ellas llegan a manipularlo y lo envuelven en su plan asesino y posteriormente lo llegan a chantajear para que siga adelante con el plan de asesinar al padrastro o en caso contrario van a enviar un audio a la policía. Pero como ya se mencionó, él no es capaz de llevar a cabo el asesinato, no cumple con lo pactado. Además, podría decirse que hay indicios de desarrollo psíquico, pues se le ve tratando de tener trabajos legales, ¿sí? De cuidar ancianos, el del ballet, el restaurante. Bueno, reflexiones finales. La película reafirma lo difícil que es el tema de la psicopatía. Algo que se puede aceptar claramente es la catalogación psiquiátrica de que la psicopatía es un trastorno antisocial, que pienso que sería mejor hablar de un comportamiento asocial de la personalidad, pero definitivamente, a diferencia
de la mayoría de los trastornos psicológicos, vemos que no existe un comportamiento único definido a partir del cual se pueda distinguir inequívocamente a un psicópata del que no lo es. Como les decía, todos tenemos rasgos psicopáticos en ese sentido. No se puede hablar de dos psicópatas que tengan la misma psicopatía ni tengan las mismas características. Lo cierto es que hay síntomas relativamente comunes, entre ellos los propuestos por Guggenheim. Pero es falsa la creencia de que los psicópatas tienen todos conductas criminales, o que les falta empatía, o que les falte remordimiento, o que sean desinhibidos. ¿Sí? No se pueden meter todos en la misma bolsa. Pero lo que más quisiera resaltar yo en estas reflexiones es que el tema de la psicopatía nos lleva a pensar sobre la moralidad, la inmoralidad y la amoralidad en cada uno de nosotros. Y es que actos como los de Lily y los de Tim podrían interpretarse como propios de la psicopatía. Sin embargo, puede uno pensar que eso depende mucho del contexto cultural. Depende también mucho de la edad, depende del marco moral en el que se cometan los hechos. Los adolescentes, por ejemplo, tienen muchas veces proyectos y acciones delictivas, como esa de quitarle el tornillo a la cicla del padrastro, ¿sí? Que parecen poner a prueba la naturaleza de nuestra moral y descubrir qué significa en realidad esa moral. Afortunadamente, la mayoría de los jóvenes suelen abandonar esos proyectos antisociales antes de llevarlos a cabo, pero en muchos casos esos proyectos podrían ser clasificados como búsquedas y como cuestionamientos morales propios de una personalidad que se encuentra en desarrollo, los cuales intentan explorar las fronteras y los alcances de la moralidad humana, las fronteras entre el bien y el mal, que es ese debate en el que estamos siempre todos involucrados. La literatura ha reportado situaciones como las descritas y resultan fascinantes, lo cual parece radicar en el hecho de que al estudiar la psicopatía aprendemos de nuestra propia naturaleza psicopática. Guggenheim menciona, por ejemplo, el asesinato de Raskolnikov en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, porque Raskolnikov sufre después de cometer el crimen. ¿Sí? No es la persona como estos síntomas descritos de algún tipo de psicopatía que no sientan culpa. No, él sí la siente. ¿Sí? Y todos son hechos que nos enfrentan al tema de nuestros propios límites éticos. Y dice Guggenheim, nos fuerza a considerar por qué no somos amorales, a pesar de que todos tenemos tendencias hacia la amoralidad. Y finalizo insistiendo en que la gente generalmente asocia el término psicópata con la violencia, y sin embargo, la psicopatía existe tanto en el mundo criminal como en la sociedad normal regida por normas morales colectivas, y que muchos psicópatas no tienen ningún historial de violencia. Es más, comentaba también, creo que él mismo, que psicópatas se ven en el jet set, en buena parte de esos altos cargos ejecutivos de las grandes industrias, de las presidencias de los bancos, de las presidencias de Estados Unidos también. Eso no significa que no haya psicópatas con tendencia a la violencia,
pero lo contrario, que todos los psicópatas sean violentos, es falso. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.